Bases de datos relacionales versus bases de datos no relacionales. Primero, tenemos la estructura de base de datos. Por la parte relacional, tenemos tablas relacionadas. Cada tabla representa una entidad. Cada una de estas entidades tiene dentro de sí atributos, los cuales están divididos en columnas, mientras que las filas vendrían siendo los datos como tal. Estos datos en específicos se van relacionando con otros datos de otras tablas, principalmente para poder organizar los datos y para agilizar los procesos de búsqueda. Ahora en la parte no relacional tenemos los distintos modelos de almacenamiento, ya que no cumple solamente con uno. Aquí tenemos los documentos, los pares clave-valor y los grafos. Estos se habrán tratado a mayor profundidad en la siguiente parte de esta presentación. Ahora como segundo punto tenemos los lenguajes de base de datos. Por un lado, en la parte relacional, tenemos el SQL, el cual es un lenguaje de programación que sirve tanto para almacenar como para procesar información en estas bases de datos relacionales. Cabe destacar que permite almacenar, actualizar, eliminar y buscar datos dentro de las mismas bases. En cambio, por la parte no relacional, como tal no existe un lenguaje establecido para todas las bases de datos no relacionales. Esto depende netamente del motor que se ocupe. Por ejemplo, MongoDB, que es una base de datos bastante reconocida, se ocupa JavaScript como lenguaje de consulta. Por último, tenemos el tipo de escalado. Por el lado relacional, tenemos lo que se llama escalado vertical, el cual trata de añadir más potencia únicamente a un hardware, para que éste se haga cargo de todo el trabajo. Principalmente esto hace que aguante mayor carga de trabajo. En cambio, por la parte no relacional, tenemos el escalado horizontal, el cual, a diferencia del anterior, en vez de agregarle más potencia a un único hardware, lo que se hace es agregar más máquinas, las cuales se llaman nodos, para que la carga de trabajo se divida entre todas estas, haciendo así que haya un mejor rendimiento del sistema y que a su vez aguante mayor carga de trabajo. Ahora vamos con los tipos de base de datos no relacionales. Primero, tenemos la base de datos clave-valor. Para este ejemplo puse a Redis, una base de datos que cumple con este método de almacenamiento. Estas se caracterizan por ocupar una clave, la cual se le asigna un único valor. También cabe destacar que la mayoría de las veces guardan la información en la memoria RAM, lo que agiliza mucho los procesos de búsqueda. Aparte, tenemos las bases de datos documentales. En este caso ocupamos MongoDB, la cual ocupa documentos de tipo JSON. La gracia de estos tipos de documentos es que son tanto legibles por el humano como por la máquina, por lo que se puede llegar a decir que tiene una indexación bastante fácil. Por último, tenemos las bases de datos de grafos. Para este ejemplo puse a Amazon Neptune, el cual se encarga de resaltar las conexiones que existen entre las distintas entidades de la base. Básicamente es una red la cual se forma por entidades que se van uniendo finalmente por las relaciones que hay entre ellas. Finalmente tenemos un cuadro comparativo en el cual podemos ver el tipo de base de datos, el método de almacenamiento que corresponde a cada una, su especialidad y un ejemplo de motor que utiliza ese tipo de almacenamiento. Básicamente es un resumen de todo lo anteriormente expuesto. Como penúltimo punto tenemos la base de datos documental de MongoDB. En esta podemos repetir que su estructura es documental con un formato específico el cual es JSON. Se suele ocupar para grandes volúmenes de datos. Esto se debe principalmente por el tipo de escalado que tiene, el cual es horizontal. A su vez, también podemos decir que esto se debe a la indexación sencilla. ¿Con qué nos referimos a indexación sencilla? A que los procesos de búsqueda son bastante sencillos de hacer. Por último, tenemos la transformación del caso de la tienda deportiva. Primero, vamos con el modelo relacional. En este modelo relacional podemos ver que tenemos 4 tablas, las cuales representan cada entidad. En este caso serían cliente, pedido, producto y detalle del pedido. Si nos podemos fijar, en cada una de estas tenemos distintos atributos. Normalmente hay uno que se repite en cada una, que es único, el cual es el ID, que es el que se suele ocupar para poder hacer las relaciones entre cada una de las tablas. Ahora, por otro lado, tenemos el modelo no relacional, el cual está pensado como una base de datos documental en un formato JSON. Primero, podemos ver cómo se abre un documento en el cual existe la entidad de cliente. A partir de esta identidad de cliente, viene un subdocumento en el cual vendrían estando sus atributos, tanto como el ID, nombre, apellido, etc. Entre estos se mete la nueva entidad, la cual es pedido, ya que se asume de que cada cliente va a tener por lo menos un pedido o más. Se genera primero una apertura de lista y dentro de esta lista la apertura del subdocumento, donde vendrían los atributos de la entidad de pedido. Ahí está, que vemos la ID del pedido, la fecha, el ID de cliente, estado y por último volvemos a meter una entidad dentro de otra en la cual estaría producto. Nuevamente, repitiendo lo anterior,
Dentro de un pedido podría haber tanto un producto como podrían haber muchos. Por esto se genera nuevamente una apertura de lista y dentro de esta lista metemos nuevamente un subdocumento, donde estarían finalmente todos los atributos de la entidad de producto. Sin nada más que añadir, muchas gracias por su atención.